El estado de Morelos cuenta con un sinnúmero de bondades para sus habitantes y para quienes lo visitan. Se diferencia del resto de los estados de la República por ser protagonista de diversos hechos históricos y por tener una diversidad de microclimas que favorecen el turismo, de tal forma que se puede disfrutar de lugares históricos y de naturaleza sin necesidad de recorrer largas distancias. A las faldas del volcán Popocatépetl encontramos una serie de edificaciones religiosas construidas en el siglo XVI, conocidas como la Ruta de los Conventos. Debido a su alto valor histórico y cultural, estos monumentos fueron declarados en 1994 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El 19 de septiembre de 2017, el municipio de Azochiapan, en Morelos, fue epicentro de un sismo cuya magnitud en grados Richter fue de 7.1. El terremoto causó daños estructurales importantes en la mayoría de los monumentos que conforman la Ruta de los Conventos. Sí nos dimos cuenta de que había ocurrido un movimiento sísmico muy fuerte. No se sabía la magnitud que había hecho el sismo hasta que se empezó a ver en las redes sociales, en la televisión, en el radio. Fue una experiencia totalmente triste. Lamentablemente nuestros patrimonios culturales y varios edificios de varias comunidades y pueblos de Morelos resultaron muy afectadas, ¿no? En su mayoría. Fue un poco surrealista el asunto porque de pasar de un simulacro a un sismo real y muy fuerte es algo que todavía creo que no hay palabras para explicarlo, ¿no? El día 19 de septiembre de 2017 todos estábamos muy ordenaditos para hacer el simulacro de acuerdo al sismo del 85, el gran día del simulacro. Se hizo el simulacro, regresamos a nuestras labores en las oficinas y un par de horas después empezó un movimiento muy fuerte, se empezó a mover todas las paredes. Afortunadamente se había realizado el simulacro, entonces como que quedó una idea, pudimos salir a las áreas donde estaban especificadas que nos teníamos que reunir. Hubo personas que sí se pusieron muy nerviosas, pero pudimos salir. Aguanta tantito, brother, no te vayas tanto porque no te vayas a quedar con madre. A una escalera, güey, pero ya está viniendo la escalera. Se cayeron evidentemente las comunicaciones y vía WhatsApp era lo único que estaba funcionando y gracias a eso empezamos a tener noticias de cómo había estado en todo el estado. Un sismo es un evento total y absolutamente incontrolable y que te saca de cualquier centro de control, realidad y manejo, ¿no? Y fue muy fuerte.
Primero las indicaciones fue que las personas supieran sobre sus familias y todo. Cuernavaca se transformó en una locura de tráfico, pero lo importante era que todos supiéramos cómo estaban nuestras respectivas familias. Recordemos que en la Ciudad de México se había sentido el del 7 de septiembre muy fuerte, es decir, unos días antes ya habíamos tenido otro sismo, ¿no? Rápidamente, durante el transcurso de la tarde, empezamos a recibir ya señales de qué había pasado en el Palacio de Cortés, qué había pasado en Catedral, o sea, en distintos lugares, ¿no? Nuestros enlaces, las personas de confianza empezaron a dar información y desde el 19 por la tarde empezamos a organizar lo que a partir del día 20 serían las brigadas que saldrían por todo el estado, ¿no? Nosotros empezamos a recibir noticias primero de nuestros centros de trabajo, Palacio de Cortés, ex convento de Tepoztlán, Chalcatzingo, Xochicalco, Cuautla, ¿no? El museo de Cuautla, el Teposteco, es decir, empezamos a recibir esa información, sabíamos que las gentes estaban bien, algunos lugares parecía que tenían afectación, pero eso ya se vería en el transcurso de los días siguientes. Afortunadamente teníamos y seguimos teniendo un enlace con el obispado, entonces nos comunicamos con él y sabíamos que la mejor manera de saber cuáles eran las afectaciones, sobre todo en la gran cantidad de conventos, iglesias, capillas, parroquias, etcétera, eran pues los curas párrocos, que son los que estaban allí. Nos dijeron, por ejemplo, que en Jiutepec sí había sido una cosa terrible, que apenas el padre pudo casi que salir, es decir, todas estas historias que conforman las historias de vida y de cotidianidad de un desastre, ¿no? Como fue el sismo. Nuestros arquitectos, por ejemplo, estaban muchos de ellos en recorrido, revisando obra y demás. A uno se les cayó parte de una barda, creo que estaban en la parte de Yautepec, y llegaron aquí con la camioneta toda lastimada, chafada y demás. Entonces, no nos tenían que decir cuál había sido la severidad del daño, sino que lo estábamos viendo porque estábamos recibiendo fotografías constantemente, ¿no? Y los compañeros que venían, pues vimos la camioneta que estaba realmente muy dañada, ¿no? Un evento sísmico, pues es un evento de la naturaleza, es un evento natural, y el desastre se produce socialmente, es decir, es la sociedad la que realmente, por distintas cuestiones, es la que asume y sufre el desastre, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, se rompe la vida cotidiana, los niños no pueden ir a la escuela, no tienen casa, no tienen centro de salud, y en este caso lo que nos corresponde a nosotros, no tenían un espacio donde hacían el culto religioso, que es donde se supone que uno va a sentir que se siente protegido y demás, y en esos espacios pues no se podían usar porque estaban afectados. En mi desarrollo académico, a lo largo de los años, desde hace bastante tiempo, yo he estado trabajando cuestiones relacionadas con desastres, ¿no? Desde estudios históricos sociales de desastres, ¿no? Con cuestiones relacionadas con la construcción social del riesgo, percepción social del riesgo, vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, durante muchos años hemos estado trabajando esta situación, estos temas, y no nada más viendo el desastre como el desastre del patrimonio edificado, sino que el patrimonio edificado tiene un uso social y tiene un significado y un significante en las comunidades y en la sociedad. Pues lo que hice fue hablar con las brigadas que iban a salir a partir del día 20 y decirles que sí, efectivamente era muy importante el censo que nos tocaba realizar, pero que había que contextualizar todo eso en un momento de crisis para los grupos sociales que estaban alrededor de todos esos inmuebles que nosotros teníamos que censar como patrimonio, ¿no?
Es decir, se revisaron pues más de 600 o 700 inmuebles en ese tiempo, ¿no? En nuestro censo como de carácter federal quedaron un número de 259, que ese es el número el universo que hemos estado nosotros manejando y sobre los que estamos trabajando, ¿no? Entonces hicimos una división geográfica del estado porque había que optimizar los recursos que teníamos, ¿no? Entonces, lo primero se revisaron las cabeceras, digamos, los lugares centrales y luego los otros espacios. Se revisaba todo inmueble que estaba o podía ser histórico, ¿no? Y que podía haber tenido daños sin tomar en cuenta si era de carácter federal, municipal, estatal o particular, ¿no? También hubo toda una revisión, por ejemplo, de todas las haciendas. El INAH tiene un catálogo de inmuebles históricos. En ese catálogo de inmuebles históricos, el catálogo está respaldado por una normatividad de carácter federal, ¿no? Principalmente la Ley de Bienes Nacionales por un lado y la Ley Federal de Monumentos por otro, ¿no? A grosso modo. Ahí se establece el catálogo de monumentos. Ese catálogo de monumentos dice que es responsabilidad del instituto aquellos inmuebles que son bien de época prehispánica, ¿no? Como zonas arqueológicas y demás, y luego hasta finales del siglo XIX, ¿no? Es un corte temporal, ¿no? Que se hizo en una ley de los 70. En ese catálogo dice quién es el responsable del inmueble, si es un inmueble particular, si es un inmueble bajo responsabilidad municipal, estatal o federal. En este caso, nosotros como instancia del gobierno federal, aunque somos área normativa para todos los monumentos históricos, asumir la responsabilidad era nada más de los que eran de carácter federal. Como tal, para dictámenes, gestionar recurso Fonden, subirlos, es decir, en Fonden, por ejemplo, el famoso Fonden, nosotros solo podíamos subir aquellos que eran de carácter federal. Los otros niveles de gobierno debían de subir los que les correspondían. El sismo significó, en palabras de nuestro director general, Diego Prieto, y creo que todos estamos de acuerdo, significó para el patrimonio edificado de México un daño similar al que tuvo en la Revolución Mexicana. Es decir, la afectación no nada más en Morelos, sino en todos los estados que sufrieron el del 7 y el 19 de septiembre fue inmenso. El reto era atender la restauración y el reto por la especialidad que requiere, es decir, todo el mundo puede aprender a hacer cosas, pero para intervenir un monumento histórico tipo los conventos, por ejemplo, del Popocatépetl, se requiere de una especialidad, es decir, hay que saber trabajar con los materiales que están construidos originalmente el convento, hay que saber trabajar con cal, hay que saber trabajar con arena, piedra, etcétera, ¿no? Que es distinto a trabajar con otros materiales, concreto, acero, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer gran reto fue generar una base de datos de empresas que tuvieran en su currículum trabajo de intervención en inmuebles patrimoniales, en inmuebles históricos. Eso ya redujo evidentemente el número de empresas que podían estar realizando ese tipo de trabajo, ¿no? Ese es un trabajo que se realizó junto con las áreas normativas centrales del instituto, porque las empresas además tenían que tener un arquitecto residente especialista o un arquitecto especialista en restauración, ¿no? Para saber cómo se llevaban a cabo las cosas. La mano de obra que se utiliza, es decir, las personas que están trabajando tienen que saber cosas totalmente distintas, no es nada más poner ladrillos, sino que a la hora de coser hay que cortar la piedra, picarla, hacerla, subirla, es decir, es como bastante más complicado.
Entonces, lo primero es la especialidad, ¿no? Entonces, una vez ya se tuvo eso de acuerdo al nivel de daños de los inmuebles que se iban a otorgar, hubo reuniones colegiadas en las cuales se dictaminaba el inmueble, el daño que tenía y el perfil de las empresas, ¿no? Y se proponía. Nosotros, acuérdense que trabajamos en un principio con los seguros institucionales y el INAH no contrata directamente a las empresas, sino que propone a la aseguradora, dice, bueno, de acuerdo al daño que tiene este inmueble, de acuerdo al perfil de intervención que se necesita, pues quizá entonces ya es un acuerdo entre privados, ¿no? Entre la empresa y demás. Y nosotros lo que sí hacemos es dictaminar proyectos, hacer supervisión, bitácoras, etcétera, etcétera, toda la parte técnica para que todo se lleve de acuerdo bien. Pero sí, la dificultad de encontrar empresas especializadas en ese trabajo sí ha sido grande. Debo decir que aquí en Morelos se organizaron algunas empresas y algunos arquitectos restauradores y muchos de los que están interviniendo en muchos lugares en inmuebles de Morelos son de acá, son empresas locales. El INAH es un área técnica y normativa principalmente, ¿no? Y en este caso nuestros arquitectos peritos cumplieron dos grandes funciones: dictaminar el inmueble, porque a partir del dictamen es como se evoluciona la forma en que se va a intervenir en inmueble, el proyecto y de intervención y demás. Y en un segundo momento lo que son las tareas y las competencias propias del instituto, desde dictaminar el proyecto, desde hacerle el seguimiento, abrir bitácora de obra, hacer las supervisiones, ir viendo estimaciones, es decir, todo ese trabajo es el que realizan nuestros arquitectos, que son especialistas en restauración y en patrimonio cultural. Tenemos también una división regional con grupos de arquitectos que tienen a su cargo diversas de las obras que están funcionando. Ahora tenemos caminando en distintos porcentajes de avance y lo que hacen es, por lo menos cada 2 semanas se hace una revisión, se va in situ, se firma la bitácora. La bitácora es como el instrumento legal que nosotros tenemos técnicamente para demostrar el avance de la obra y todo lo demás. Y cuando finaliza, se hace un acta de entrega-recepción. Si son iglesias, parroquias y demás, se le notifica al señor obispo, porque él es el responsable legal de la Diócesis de Cuernavaca, es el responsable legal, y entonces pues ya se puede utilizar el inmueble. Aquí lo que hemos intentado es tener un diálogo abierto, que la información fluya y entender las necesidades de las comunidades. Yo creo que desde el 20 de septiembre de 2017 ha sido trabajar y hablar, establecer un diálogo con las comunidades, con las distintas organizaciones que tienen, ¿no? Tener un camino abierto siempre de diálogo. Aquí ahora ya no tanto, ya vienen menos, ¿no? Pero durante todo 2018 llegaban aquí, o sea, no se necesita cita ni absolutamente nada. Es decir, cada vez que querían preguntar algo o nos llamaban al teléfono directamente o llegaban aquí para preguntar cómo estaba. También se les apoyó para generar espacios de culto alternativo, temporales totalmente, ¿no? En aquellos lugares donde había espacio cerca de la iglesia, pues se construyeron allá, pero con nuestro apoyo. La restauración es un trabajo que va despacio, es decir, no es reconstruir o hacer de nuevo una escuela, una casa, un edificio, ¿no? Sino que hay que ir viendo qué es lo que está apareciendo más allá de lo que a primera vista estaba, la forma de trabajo, los materiales, todo es más lento. Y en comunidades que a lo mejor han tenido una mayor necesidad de tener información, pues se ha hecho recorridos con ellos en las obras, se les ha explicado cómo se están haciendo, porque evidentemente
una pregunta que siempre dicen, bueno, Iván, ¿va a quedar segura? ¿Vamos a poder utilizar el inmueble? Sí, precisamente de eso se trata, es decir, de hacer las cosas para que el inmueble pueda seguir utilizándose, para que se pueda utilizar la iglesia, la capilla, la parroquia, el convento, todo, pero tiene que estar bien hecho, ¿no? Y eso lleva su tiempo. El diálogo, el hablar, aquí están las cosas, el cumplir los compromisos establecidos, ¿no? Yo creo que eso ha sido importante en la forma de trabajo. Saben las comunidades que la restauración es lenta, que son muchos los factores que intervienen, pero bueno, poco a poco se está trabajando, ¿no? Y se está saliendo adelante. En Morelos existía yo recuerdo los días posteriores del sismo, es que en Morelos no tiembla, Morelos no es zona sísmica, ¿no? Es más, mucha gente con el sismo de 85 y otros posteriores de la Ciudad de México vinieron a vivir a Morelos porque se suponía que en Morelos no temblaba, ¿no? Pero yo que he trabajado ese tipo de cuestiones, de repente vas buscando así a simple vista históricamente y resulta que, bueno, sin irnos ya a siglos pasados o a siglo XIX, pero en el siglo XX, el sismo del 99, por ejemplo, afectó al patrimonio de muchos de los lugares, sobre todo de los conventos de la parte alta, que se hizo mucho trabajo, ¿no? En el 99, en el 2006 también tembló, aparte del 85, en los 40, en el siglo XIX, 1845, es decir, a lo largo de la historia Morelos sí ha tenido sismos, lo que pasa que pues no existía un registro o una percepción del riesgo sísmico en la sociedad, y eso te pone en riesgo, ¿no? En realidad, o sea, te aumenta la vulnerabilidad ante un evento. Si tú no piensas que estás en una zona sísmica, pues no cumples o no tienes unos protocolos para poder salir adelante si es que tiembla, ¿no? Ahora creo que eso ya somos conscientes, que estamos en una zona sísmica y que tenemos que responsabilizarnos de que lo que hagamos tenemos que hacerlo bien, para que si viene otro 7.1 podamos salir adelante, ¿no? Después del sismo, yo creo que a los que nos quedamos en la tarde aquí, porque nos quedamos aquí porque era imposible ir a cualquier otro lugar, o sea, Cuernavaca era una locura. Dijimos, pues vamos a planear qué es lo que se va a hacer. Yo creo que en ese momento, sabiendo que tus seres queridos están bien, sabiendo que tus compañeros, que las personas que trabajan contigo, familiares, que no había pasado a la vida de las personas nada, ¿no? Piensas que todo lo demás tiene solución, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, pues vamos a planear. Tuvimos una gran respuesta y un gran apoyo de otras áreas del instituto, de otros centros SINA, gente de la UAM, del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, es decir, la gente en realidad se volcó. Entonces hubo que organizarlos. Hubo, insisto, una gran solidaridad, el foro se convirtió en nuestra casa. Comíamos, desayunábamos todo acá, se hizo todo ese tipo de trabajo, y a lo largo de todo este tiempo yo creo que se ha consolidado un gran equipo de trabajo. O sea, aquí todo el mundo trabaja en equipo, todo el mundo dentro de este engranaje sabe qué es lo que le corresponde hacer, y creo que entre todos hemos estado saliendo adelante. Todos nos sentimos que pertenecemos a un grupo, que estamos haciendo algo importante y que estamos haciendo nuestro trabajo y que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y es un trabajo de equipo. O sea, yo sin las personas que están aquí trabajando no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. A 2 años del terremoto del 19 de septiembre, los daños existentes en la ruta de los conventos siguen visibles, pero con el esfuerzo conjunto de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los habitantes de las diversas comunidades, las obras van avanzando paso a paso, de forma que algunos monumentos ya se encuentran parcialmente abiertos al público.